Bienvenida familia, bendiciones querida iglesia, sean todos bienvenidos a este tiempo especial de edificación en la palabra del Señor. Para mí es un gusto poder acompañarlos y desde ya les agradezco también su compañía en este tiempo que Dios ha preparado para que todos sigamos creciendo en amor, creciendo en conocimiento de su palabra y estando en comunión con el Espíritu Santo. Muchas gracias por su compañía, por acompañarnos en estas transmisiones que Dios nos ha permitido a través de estos mensajes poder seguir predicando de la palabra de Dios, poder seguir enseñando su palabra, poder seguir aprendiendo de su palabra y alimentarnos de esa linda palabra de Dios y de sus mensajes que Él quiere colocar en nuestros corazones y que nosotros como tierra fértil demos mucho fruto en abundancia, fruto que permanezca hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. Hermanos, el día de hoy traigo un mensaje que lleva por título La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros tenemos ya entendimiento, conocimiento y hemos escuchado de que en Cristo Jesús somos libres. Amén. En Jesucristo somos libres, hemos encontrado libertad en Jesús. Libertad de ya no hay condenación, dice la palabra, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Libertad del pecado, ya el pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas. Somos libres de la vieja naturaleza pecaminosa y caída y hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Hemos vuelto a nacer, hemos experimentado un nuevo nacimiento para ser libres y disfrutar de la libertad con la cual Jesucristo hoy nos hace libres a todos nosotros, sus hijos y sus hijas. Pero esta libertad gloriosa de los hijos de Dios tiene un propósito. Hoy, si todos nosotros podemos decir, amén, hoy soy libre en Jesús, eso tiene un propósito, tiene implicaciones directas en nuestra vida y en todo nuestro alrededor. Si vivimos en la libertad con la cual Dios quiere que vivamos, es con un propósito y vamos a descubrir cuál es ese propósito de la libertad gloriosa de los hijos de Dios en su palabra. Amén. Los invito a acompañarme. Pueden ir y buscar en sus Biblias y acompañarme. Vamos a abrir la palabra que está en Romanos 8. Romanos 8. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Romanos 8 y vamos a leer a partir del versículo 14. Esta palabra que hoy nos va a enseñar y exhortar acerca del propósito de nuestra libertad como hijos de Dios. Una libertad gloriosa. Romanos 8 a partir del versículo 14 dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Juan 1:12 dice que Él le dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios a todos que escucharon y reciben la palabra de Jesús en sus vidas. A todos aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, Juan 1:12 dice que les dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Y dice el versículo 14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos encamina hacia la libertad con la cual Cristo quiere que nosotros vivamos. Es el Espíritu Santo hoy que nos guía. Alguien que guía es alguien que nos muestra el camino, alguien que nos aconseja, alguien que nos da sugerencias de hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Incluso alguien que nos dice qué debemos llevar para ese camino. Eso es un guía, alguien que nos acompaña. Y dice que los hijos de Dios, el versículo 14, son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, la palabra también nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, si el Espíritu de Dios quiere guiarnos como sus hijos, es porque Él nos quiere llevar a la libertad, a vivir plenamente en la libertad
con la cual Cristo quiere que nosotros vivamos. No una libertad falsa, hermanos. ¿Cuál es esa libertad falsa? La libertad falsa es cuando aún nosotros expresamos con nuestras bocas que somos libres, pero seguimos atados al pasado. Seguimos atados a emociones, sentimientos o experiencias que en el pasado nos han querido venir a robar esa libertad, nos han querido venir a aprisionar. Lo contrario de libertad, hermanos, es ser esclavos. Una libertad falsa es cuando aún nosotros vivimos en algún pecado que nos esclaviza, en que vivimos en algún pecado que nos quiere hacer nuevamente esclavos del pecado, de los deseos de nuestra carne. Hermanos, debemos discernir si verdaderamente estamos viviendo la libertad con la cual Dios nos hizo libre, y esa libertad se va a manifestar en todo lo que nosotros hacemos y en todas las direcciones y hacia todas las personas que nos rodean. Y el primer punto acá es ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos va a llevar en un camino de libertad. Versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Identidad. Alguien que es libre, alguien que está experimentando la libertad de Dios, es alguien que tiene su identidad firme, sabe quién es y quién es su papá. Hermano, nosotros no salimos a la calle y le decimos papá a cualquier persona que nos topamos en la calle, ¿no? Yo me acerco y tengo confianza y le digo papá con un sentimiento en mi corazón a mi papá. Un saludo para él. En este espacio lo saludo ya que estoy mencionándolo. Luis Gutiérrez, allá en Barbacoa de Puriscal. Hermanos, este versículo 15 nos muestra que ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Nosotros no hemos recibido un espíritu que nos esclaviza al miedo, no. El miedo es la principal arma del enemigo que quiere venir a atacarnos para atar nuestras manos, atar nuestros pies y ponernos una mordaza en nuestra boca y hasta cegar nuestros ojos y que nosotros quedemos sin movernos, paralizados. El miedo paraliza, el miedo nos esclaviza. No hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo, no. En Cristo Jesús venimos y rompemos con todo eso que el miedo ha querido venir a paralizarnos. Y dice, lo que han recibido es el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es una palabra en hebreo para decir papá. Entonces, si nosotros podemos recibir al Espíritu Santo no solamente como aquel que nos guía, sino como un espíritu de adopción, un espíritu a través del cual nosotros nos sentimos adoptados por Dios, a través de la sangre que derramó Jesús en la cruz, a través de esa sangre que perdonó nuestros pecados y que nos reconcilió con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y hoy no somos solamente creación de Dios, sino somos hijos de Dios, hijos que nacen en Cristo Jesús para ser libres. Para ser libres, dirigirnos a Él y clamar diciendo, Abba, Padre. Clamar y decirle a Él, papá. La forma en como nosotros hoy nos estamos relacionando con Dios, eso muestra y pone en evidencia si realmente estamos siendo libres o no. Si nosotros tenemos una concepción de que Dios es un ser supremo, poderoso, altísimo, Señor, que está allá en los cielos, ocupado de todo el mundo, y yo estoy acá, solito, no estamos viviendo la libertad que Dios quiere que vivamos. La libertad que Dios quiere que vivamos, la libertad por la cual Jesucristo pagó el precio. Esa libertad es la que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decirle a Dios, papá. Decirle a Dios, Padre, tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Tú eres mi papá y hoy me abrazas, hoy estás cerca, hoy te puedo sentir. Esa es la libertad que Dios quiere que vivamos. Jesucristo nos mostró.
Jesús nos mostró en el Evangelio, podemos ver cómo siempre se refería a Dios como su Padre y decía que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Nosotros también podemos tener esa libertad de decir, yo estoy en el corazón de mi Padre y en mi corazón también está mi Padre. Él está en mi corazón y yo estoy en el corazón de Él. Y poder acercarnos y clamar, Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué herencia está hablando acá la palabra? Hermanos, esa herencia es la libertad. Es la libertad del pecado, la libertad de la condenación de este mundo, es la libertad de la acusación, es la libertad de todo lo que se quiera levantar en contra de la creación de Dios. Hoy somos libres, somos coherederos con Cristo Jesús, herederos de su gracia, de su salvación, herederos del amor que Él tiene por nosotros, herederos de su libertad. Versículo 18. Pues no tengo dudas, dice la palabra, de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Esa es otra palabra acá importante que interfiere con la libertad, que son las aflicciones, los problemas, aquello que quiere venir a ahogarnos. Las aflicciones muchas veces vienen a desviar nuestro camino y llevarnos nuevamente a la prisión, sentirnos presos del dolor, del sufrimiento, sentirnos presos de las mentiras del pasado. Pero hoy, si nosotros podemos levantarnos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, nosotros podemos decir no más a las aflicciones, no más a esas prisiones que la preocupación, la angustia quiere encarcelarnos. Adorar, así como Pablo estaba en la cárcel y adorando, se cayeron las paredes de la cárcel. De la misma forma hoy nosotros podemos, a través de la adoración, de la alabanza, derribar las paredes que levantan las aflicciones, las angustias, las preocupaciones, y decir: soy libre en Cristo Jesús. Ya no soy más un esclavo del dolor, del miedo, ya no soy más un esclavo del pecado, hoy soy libre. El Espíritu Santo está en mí. Hoy puedo decirle: Abba Padre. Hoy puedo decir: Papito Dios, te amo y sé que tú me amas, sé que eres mi Padre, que yo soy tu Hijo y he nacido en Cristo Jesús para vivir en libertad. Hermanos, pero aún no llegamos a eso de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vean que solo estamos preparando el camino y las características de esa libertad gloriosa. Versículo 18, lo vuelvo a leer. No tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que ha de revelarse en nosotros. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, acá hay ya una distinción entre la creación y los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y eso es una verdad bíblica que está en su palabra. Los hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador y han decidido seguirlo como sus discípulos y entregar su vida a Él y recibir el perdón que proviene de Él. Todos somos criatura de Dios, todos somos creación de Dios. Y aquellos que están allá afuera, aquellos que aún no han abierto su corazón a Jesús, aquellos que aún no han experimentado el arrepentimiento, el nacimiento de la nueva vida en Cristo Jesús, ellos son criaturas de Dios, son creación de Dios. Y la palabra dice que esa creación está clamando, que esa creación está aguardando impacientemente la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos ser respuesta a las expectativas del cielo y ser respuesta al clamor de la creación. Una creación que está clamando, una creación que está sufriendo, una creación que aún está presa. Y el mismo Jesús dice: yo he venido
a liberar a los cautivos, aquellos que están presos. Y nosotros, que somos sus discípulos y queremos continuar ese mensaje de libertad, también somos llamados a llevar un mensaje a aquellos que aún están presos en su dolor, en sus enfermedades, en sus angustias, y decirles: hay esperanza si crees en Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador. Versículo 19: la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, aún hay esperanza, dice la palabra de Dios. Pues también la creación misma, versículo 21, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa creación que está presa en la corrupción de este mundo, que está presa, está encarcelada por las mentiras, por el engaño, por la religiosidad, por la idolatría, por todo aquello que nos desvía del amor de Dios, todo aquello que nos separa de la presencia de Dios, todo aquello que aún nos mantiene en cautiverio y no podemos experimentar la libertad. La palabra dice que aún hay esperanza y que la creación que aún está presa, que aún está en cautiverio, dice, esa creación será liberada de la esclavitud. Esa creación será liberada. ¿Y quién la liberará? ¿Qué es esa libertad que espera alcanzar la creación? Y la palabra dice, será liberada para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, si vemos desde los versículos que venimos leyendo, de que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ya hay una libertad en nosotros. Nosotros avanzamos y la libertad avanza con nosotros. Donde nosotros estemos y el Espíritu Santo está con nosotros, ahí podemos romper con todas las cadenas de las aflicciones, de las enfermedades, de la mentira, de la incredulidad. Si nosotros somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo, estamos llevando la libertad correcta. Y esa libertad proviene de que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y que tenemos el compromiso de ser respuesta ante el clamor de la creación, que está esperando, está aguardando impacientemente que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos de Dios digan: sí, aquí hay un hijo de Dios, aquí hay una hija de Dios. Y tenemos la libertad que necesitan. Tenemos la libertad de esa enfermedad, tenemos la libertad de esa depresión, tenemos la libertad de ese sufrimiento, tenemos la libertad de ese pasado que aún te persigue. Como hijos de Dios hay una libertad, y esa libertad proviene de Cristo que está en mí. Cristo que nos liberó, Cristo que si está en mí y me perdonó a mí, también puede hacerlo contigo. Esa es la actitud, esa es la manifestación de los hijos de Dios. Que desde nuestro cuarto, desde nuestra intimidad, oramos, intercedemos por la creación que está allá afuera, perdida, por la creación que está allá afuera, encarcelada, para que a través de la obra de los hijos de Dios, a través de la manifestación de los hijos de Dios, toda esa creación pueda alcanzar la libertad gloriosa que nosotros experimentamos. Porque sabemos, dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Hermano, la creación está gimiendo, está sufriendo, pero como si fueran dolores de parto, porque acá la palabra lo compara con una mujer embarazada y los sufrimientos previos que la mujer experimenta antes de dar a luz. Porque esa creación está tan impaciente, está sufriendo tanto, pero dará a luz una semilla de esperanza para toda esta generación. Dará a luz personas jóvenes,
adultos, parejas, matrimonios, familias que se rendirán a los pies de Cristo. A través de esta creación que muchas veces la damos por perdida, si nosotros como hijos de Dios nos manifestamos, esa creación, después de todo este sufrimiento que está pasando, después de todo este sufrimiento que está viviendo, esta creación dará a luz a un remanente que se postrará ante los pies de Jesucristo, y nosotros veremos ese remanente diciendo: Abba Padre, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Amén, aleluya. Nosotros somos los portadores de ese mensaje de libertad que la creación tanto está esperando. La creación tanto quiere ver a nosotros los hijos mostrándonos con libertad, mostrándonos con amor, con pasión, para que esta creación que está sufriendo, como si fuese una mujer que sufre antes de dar a luz, como dice acá, sufre como si tuviera dolores de parto, nosotros podamos ver que después de este sufrimiento, a través de la manifestación de los hijos de Dios que se van a unir alrededor de toda esa creación, surgirá una generación de adoradores en espíritu y en verdad que prepararán el camino, la gloriosa venida del Señor Jesús. Y dice el versículo 23, y no solo ella, o sea, no solamente la creación está sufriendo, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también estamos gimiendo dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, también nosotros también sufrimos, nosotros también estamos gimiendo, nosotros también estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la redención? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesús en su gloriosa venida y junto con Él seamos la iglesia que Él espera encontrar. Porque con esa esperanza fuimos salvados. Hermanos, con esta esperanza es que nosotros fuimos salvados. Nosotros fuimos salvados con la esperanza de encontrarnos con Jesucristo, de vivir una vida eterna con Él. Fuimos salvados con la esperanza de recibir de gracia el regalo maravilloso que Él tiene para nosotros, que es la salvación, y al recibirlo por su gracia, también darlo a los demás de gracia. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya estás viviendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede en nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, y hasta aquí su palabra. Hasta aquí su palabra. Y vuelvo a repetir el versículo 19, 20, 21. Porque la creación aguarda con grande impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía hay esperanza. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Así es, hermanos. Somos llamados a vivir en libertad. Experimentamos la libertad de Cristo. Estamos viviendo la libertad de Dios. Estamos teniendo una relación con nuestro Dios como si fuese nuestro Padre. Nos sentimos sus hijos amados. Ese es el propósito de la libertad. Y hermanos, la misión de nosotros, que somos libres, es mostrarle a aquellos que están allá afuera que aún hay esperanza, para que ellos también puedan alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que seamos ejemplo en nuestra forma de hablar, en nuestra conducta. Seamos ejemplo en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, con las personas que nos rodean. Seamos ejemplo en nuestras familias, en nuestros hogares. Hagamos de nuestra casa una casa que sea ejemplo. Ejemplo para la vecindad, para el barrio, ejemplo para las personas que nos ven, porque esas personas que nos ven allá afuera es la creación que está aguardando impacientemente que nosotros, sus hijos, nos manifestemos. Así que seamos ejemplo, demos un buen testimonio
testimonio de salvación, testimonio de libertad. Y si alguien se acerca a nosotros con aflicciones, si alguien se acerca a nosotros con preocupaciones, si alguien se acerca a nosotros con dolor, con sufrimiento, y nosotros vemos que es una persona que está sufriendo, que está encarcelada, pues saber que nosotros podemos derribar, es destruir esa cárcel, esa prisión, orando por esa persona, adorando por esa persona, levantando las manos por esa persona y diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por la libertad de tu creación, para que de esa creación, Señor, surjan nuevas personas que entreguen su vida a ti. Nosotros, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, a través de ser esos portadores de su esperanza viva, podemos hacer destruir cualquier prisión, física o espiritual, cualquier prisión del alma. Nosotros podemos hacerla destruir las aflicciones, las preocupaciones, las mentiras, a través de la adoración, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de todas las herramientas que el Dios nos da para mostrar y manifestar la libertad con la cual Cristo nos hace libres. Así que los motivo a que estemos atentos y vivamos este mes de septiembre, que es el mes de la libertad de nuestra patria, el mes de nuestra independencia como país, como nación, que podamos también nosotros aprovechar eso y decir: bueno, somos libres, somos un país libre, Costa Rica es un país libre y Costa Rica va a recibir la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque en todo lugar de Costa Rica los hijos de Dios van a comenzar a manifestarse, van a comenzar a glorificar al Padre a través de sus obras, y toda la nación entera verá a los hijos de Dios con alegría, con esperanza, a los hijos de Dios con buen ánimo, con buena actitud, siendo ejemplos en cada lugar donde Dios los ha puesto, para que Costa Rica sea una nación libre. Una nación libre. Estamos celebrando 200 años de independencia, lo cual es un hecho glorioso, un hecho de lindo, de disfrutar, de vivir, pero que nosotros podamos decir: aún falta, porque aún hay personas allá afuera que están prisioneras, para que los hijos se manifiesten, destruyan esa prisión y experimenten y alcancen, como dice la palabra, para que todo Costa Rica alcance la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y desde Costa Rica hacia las naciones, poder seguir clamando por la libertad gloriosa de los hijos de Dios para todos aquellos que quieran rendir su vida a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Hasta acá este mensaje. Espero que haya sido edificante para sus vidas. Muchas gracias por su compañía, por su atención. Y termino orando y diciendo: Padre, que tu amor esté con todos aquellos que están escuchando este mensaje, que la gracia de tu Hijo Jesús y la comunión de tu Santo Espíritu esté con ellos, hoy, mañana y por siempre, y que en el nombre de Jesús, nosotros, tus hijos, nos manifestemos para que toda la creación alcance la gloriosa libertad de nosotros, tus hijos. Los bendigo, hermanos, hermanas, muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.